Bueno, vamos a hablar ahora del incremento salarial y se ha conocido este comunicado a propósito de este tema, un tema sensible porque, claro, la situación económica del país no es de las mejores. Vamos a ver este comunicado, por favor. El Ministerio de Economía plantea un incremento del 0,67% al salario mínimo nacional 2021. Luego de un proceso de negociación con los dirigentes de la COP, se ofreció un incremento únicamente al salario mínimo nacional acorde al índice de inflación anual que se registró a diciembre del 2020. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas planteó un incremento salarial al mínimo nacional del 0,67% para la gestión 2021. El objetivo es reponer el poder adquisitivo de la clase trabajadora que recibe el mínimo nacional, además de garantizar la estabilidad laboral. Luego de realizar la evaluación en el marco de las posibilidades financieras del Tesoro General de la Nación y del Estado, responsabilidad fiscal y estabilidad macroeconómica del país, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en representación del Gobierno Nacional, propone un incremento únicamente al salario mínimo nacional del 0,67%. Es eso precisamente lo que se ha conocido el día de hoy en este comunicado del Ministerio de Economía sobre el incremento únicamente al salario mínimo nacional. ¿Cuál es la repercusión que existe a propósito de este comunicado que ha sido presentado el día de hoy? Hemos invitado al presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, a quien le agradecemos de verdad muchísimo por estar con nosotros. Luis Fernando Barberí, muchísimas gracias. ¿Cuáles son las reacciones desde el sector privado a propósito de este comunicado, de esto que establece, por supuesto, el Ministerio de Economía? La situación económica no es nada sencilla y en eso hay que estar plenamente de acuerdo. Es un incremento del 0,67 únicamente al salario mínimo nacional. ¿Cómo está, presidente? Qué gusto recibirlo nuevamente en Noches Sin Tregua. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches, Jorge. Es un gusto estar con usted. Un saludo a su audiencia. Realmente nosotros creemos que el momento que está atravesando el país no es un momento fácil, ni mucho menos. Estamos atravesando una gravísima crisis sanitaria que ha ocasionado igualmente una gravísima crisis económica. Entonces, y hablar de incrementos, por mínimo que sea en estos momentos, definitivamente no es oportuno. No hay, más bien habría que ver la forma de pulir, de limpiar un poco de los costos laborales, que se puede hacer con un poco de buena voluntad y sin afectar el ingreso de los trabajadores. Un incremento al salario mínimo nacional implica, por ejemplo, le doy un ejemplo, un incremento en la misma proporción del valor del monto del subsidio de natalidad y lactancia, que es un salario que no estaba ya fijado en 2.000 bolivianos. Esperemos que no lo muevan, pero yo creo que ahí hay una oportunidad de más bien reducir ese costo, que lo pagamos las empresas. En primer lugar es un subsidio, los subsidios los deben pagar los estados, y en este caso es el subsidio de natalidad y lactancia que lo paga el sector empresario empleador. Entonces se ha ido incrementando en forma desmesurada. Un año se incrementó el 20% el salario mínimo nacional y ya no sabían qué artículos más agregarle a la canasta que compone ese subsidio de natalidad y lactancia, que dicho sea de paso es muy importante para el recién nacido y para la madre lactante, porque eso es lo que va a determinar el desarrollo de la inteligencia del lactante, del ciudadano boliviano del futuro. Entonces no es que estemos en contra de nosotros, ni mucho menos, más bien estamos a favor de que siga dándose, pero de manera racionalizada, de manera de que cumpla con la función de nutrir en forma adecuada al bebé lactante y a la madre lactante, ¿no? Entonces, sabemos nosotros que hay un mercado secundario, por ejemplo, para esos productos, y a la salida nomás ni bien reciben la canasta de artículos, empieza a venderse
a mitad de precio o menos en un mercado secundario y se monetiza parte de esa canasta. Entonces, ¿quién finalmente subsidia esa monetización? Es el propio empresario o el Estado, ¿no? Que igualmente cubre su parte del subsidio a quien le corresponde, y de esa forma estamos nosotros generando pues un costo totalmente fuera del lugar a la producción, porque no es a las empresas, es al producto, el costo de los productos, y si son productos exportables eso nos quita competitividad. Ese, por ejemplo, con buena voluntad, es un factor que se lo puede revisar y se lo puede ajustar sin causar el menor daño al proceso, ¿no? de nutrición que tiene que tener la madre y el lactante. Un ejemplo. Entonces creemos nosotros de que se puede con un poco de creatividad y dándonos tiempo buscar más bien cómo podemos alivianar la carga porque finalmente, ¿en qué se traduce un incremento salarial? En mayores costos. ¿En qué se traducen los mayores costos? En pérdida de competitividad, ya sea frente al contrabando que nos inunda y nos avasalla, o frente a la producción internacional que nosotros queremos acceder para poder exportar nuestros productos, para ganar mercado y para traer divisas tan necesarias en este momento para el país, donde las reservas internacionales netas están demasiado disminuidas. Entonces no es de ninguna manera oportuno estar pensando en incrementos salariales, por mínimos que sean. Debemos pensar, el Estado, por ejemplo, por ahí ese incremento salarial le puede costar 20, 25 millones de dólares al año, el incremento que se ha ofrecido, y sin embargo eso puede ser mucho más útil mejorando nuestra infraestructura de salud, incrementando salas de terapia intensiva, por ejemplo, en los hospitales, de manera de salvar más vidas. Entonces estamos hablando de incremento salarial cuando se necesita ese dinero con mucha urgencia para, por ejemplo, atacar la crisis sanitaria. Entonces el Estado, por otro lado, con un casi 12% del presupuesto del Producto Interno Bruto como déficit fiscal, por supuesto que no está en condiciones tampoco de acceder a ningún tipo de incremento salarial. Entonces creo que es momento en que todos nos pongamos la mano al pecho y veamos de cubrir nuestra cuota parte en la solución de esta gravísima crisis que estamos atravesando, y que de esta manera solo estamos contribuyendo a que cueste mucho más reactivar la economía. Presidente, ¿cuál va a ser, bueno, claro, cuando uno ve los números y al primer golpe de vista dice, bueno, 0,67 como que no es mucho, no llegas ni al 1%, solamente será el salario mínimo, pero bueno, ya cuando uno empieza a hacer la sumatoria, cuando uno ya empieza a fijarse los números y todo aquello, ¿cuál será el impacto, por ejemplo, en las empresas privadas? En aquellas que el 2020 han tenido momentos muy complicados, prestadoras de servicios, o que han visto prácticamente reducidos sus ingresos a un nivel muy cercano, bordeando el cero. ¿Se ha adelantado algo respecto a ese impacto que se podía tener en empresas que no necesariamente son más grandes? Mire, a todo nivel el sector empresarial está precisamente sintiendo los efectos de la crisis económica. No estamos mejor que hace 4 años, no estamos mejor que hace 2 años. El sector privado a todo nivel, de mayor o menor grado, está sintiendo el impacto de la crisis económica, y por supuesto hay empresas medianas, pequeñas, que no están ni siquiera trabajando, produciendo a media máquina. La demanda
por supuesto que se ha reducido, el mercado se ha empequeñecido, y a eso se agrega todavía en muchos casos la competencia desleal del contrabando, que por supuesto roba empleo. El contrabando definitivamente, no vamos a hablar decir verdades a medias, roba empleo, esa es la realidad. Entonces el Estado tiene que combatir el contrabando, pues es otro de los problemas que tenemos para poder incrementar nuestro propio mercado interno. Estamos creando una capacidad de demanda en el Estado que no está llegando a dar los resultados esperados, sino que favorece más bien al incremento del contrabando. El contrabando es producción en otros países, es trabajo que se da en otros países. Entonces no estamos con la economía para estar haciendo esos esfuerzos sin ningún fruto. Entonces creo de que debemos entre todos, como ya dije, contribuir. Es parte seguramente la cuota parte que nos corresponde absorber, asumir de esta crisis. En el caso de los trabajadores, definitivamente no pensar en un incremento salarial, pensar más bien en fortalecer las empresas, en que las empresas puedan pensar a menor a mayores empleos. En fin, creo de que tenemos que mirar más integralmente el tema y no tan de forma, digamos, unipersonal, si se quiere, o unisectorial, y no importando lo que pase con los otros sectores que vienen estrechamente entrelazados. Muy bien, presidente, gracias por haber estado con nosotros. La palabra del presidente de la Confederación de Empresarios Privados a propósito del anuncio que se ha conocido hoy de que el incremento salarial sería del 0,67 únicamente al salario mínimo. Pero bueno, ¿qué impacto tiene esto? ¿Cómo afecta esto? Por supuesto, en el criterio del empresariado usted ha escuchado precisamente sobre esos efectos y las necesidades que tiene el empresariado como para seguir hacia adelante. No es fácil hacer empresa, y mucho menos después de una crisis económica tan profunda que ha atravesado el mundo entero, y nuestro país no es la excepción. Le agradezco mucho, presidente, muy amable. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias.